Estás canalizando y en algún punto el flujo se detiene. Y en ese momento tu mente empieza a buscar explicaciones. Me desconecté. ¿Hice algo mal? ¿Mis guías no quieren responderme? ¿O es que nunca fue eso real? Hoy te voy a dar algo que esas preguntas no te dan. Claridad. Porque hay 4 cosas distintas que producen ese silencio. Y solo una de ellas significa que algo falló. Pero las otras 3 son exactamente lo que tiene que pasar. Hay algo que casi todo canalizador hace cuando el canal se interrumpe. Lo interpreta como una señal de que algo está mal con él. Y esa interpretación por sí sola hace más daño que el corte. Piensa en la última vez que pasó. Estabas en medio de una sesión o practicando solo o sola y de pronto el flujo se detuvo. No hubo aviso, no hubo explicación, solo silencio. Y tu mente entró a llenar ese silencio con las únicas respuestas que tenía disponibles. Fallé, me desconecté, no soy suficiente para esto. Tal vez nunca lo fui. ¿Qué sientes en el cuerpo cuando recuerdas ese momento? Porque esa reacción, ese movimiento automático hacia la duda, no viene de lo que pasó. Viene de no tener un marco para leer lo que pasó. Y sin marco, el cerebro siempre va al peor escenario. Lo que nadie te dice es que un corte en la canalización no es un evento. Es información, y la información solo se puede leer si sabes qué estás leyendo, porque hay 4 situaciones distintas que producen el mismo silencio. 4, y solo una de ellas tiene que ver con un error del canalizador, y las otras 3 son respuestas naturales, correctas, incluso necesarias del campo energético. El problema no es que se corte, el problema es que no sabes cuál de las 4 estás pasando, y cuando lo sabes, reaccionas siempre igual, con duda, con esfuerzo, intentando reconectar a la fuerza. Y eso, dependiendo de cuál sea la causa real, puede ser exactamente lo contrario de lo que necesitas hacer. Esa diferencia lo cambia todo. Porque hay una diferencia que muy poca gente que canaliza energía conoce. Y es la diferencia entre seguir canalizar, porque hay algo que entregar, y seguir canalizando, porque no sabes que ya terminó. Mira, cuando actúas como un puente de energía, en una sesión de sanación, no eres tú quien decide cuánto tiempo dura el flujo. La persona que está recibiendo tiene una capacidad específica de absorción en ese momento. Y su campo energético toma lo que necesita. Y cuando completa esa recepción, el flujo se detiene. No porque algo falló, porque terminó. El problema es que si no sabes leer ese momento, lo que sientes es un corte. Y tu reacción natural es intentar reconectar, forzar, buscar que vuelva el flujo. Y en ese instinto, sigues entregando energía que ya no tiene dónde ir, pero que sí tiene de dónde salir. Dime, ¿alguna vez terminaste una sesión de canalización sintiéndote completamente vaciado, con un cansancio que no era normal y no se explicaba con solo el tiempo que duró la sesión? Eso no es una señal de que canalizaste profundo, es la señal de que no supiste cuándo parar. Una canalización de sanación bien hecha no debería dejarte agotada. Ese es el indicador más honesto que existe. Si termina drenado o drenada, en algún punto el flujo completó su función y tú seguiste actuando como puente cuando ya no había nada que cruzar. Y aquí viene algo que casi nadie te habla. Cuando el canal se corta y el canalizador no se da cuenta, lo único que sigue hablando es el ego. El ego completa, llena espacios vacíos con información que suena coherente, que se siente fluida, que parece canalización, porque el canalizador ya aprendió el idioma, pero no lo es. Lo mismo ocurre cuando el canalizador llega física o mentalmente cansado a la sesión. El cansancio corta el canal y lo que continúa no viene de afuera, viene de adentro. Y ahí déjame decirte que eso es una gran irresponsabilidad hacia tu propio ser, porque el ego no quiere fallar, no quiere decepcionar. Así que prefiere completar antes que admitir que el flujo ya no está. Eso no es un defecto de carácter. Eso es lo que pasa cuando no hay formación para distinguirlo. Y es lo que separa una práctica sostenible y honesta de una práctica que te cobra factura a ti y a la entrega de información falsa a quien confió en ti. Ahí está la clave. Hay otro tipo de interrupción y este no tiene nada que ver con el agotamiento ni con cuánta energía recibió la persona. Este es el canal que se cierra solo, sin aviso, sin que tú hagas nada. Cuando en una canalización de mensajes interviene energía de baja frecuencia, el campo energético puede interrumpirse como un mecanismo de protección. No es un fallo técnico, es una respuesta inteligente del sistema. El canal se cierra porque lo que estaba intentando entrar no debía entrar. Y si eso te ha pasado, probablemente lo viviste como un corte inexplicable, como algo que salió mal, cuando en realidad fue exactamente lo contrario. Pero aquí hay un matiz que es importante que entiendas. Esto no siempre ocurre así, porque hay canalizadores que han construido un vínculo sólido con seres de luz a lo largo de su práctica. Hay quienes que portan simbología de protección, que actúan como un filtro antes de que cualquier energía de baja frecuencia llegue al canal.
Y en esos casos, la protección no se expresa como corte, porque el filtro ya operó antes y la energía de baja frecuencia simplemente no pasó. El corte como protección es la respuesta de un sistema que todavía está aprendiendo a protegerse solo. Ninguno es mejor que el otro en términos absolutos. Son momentos distintos de una misma práctica. Dime, ¿qué sientes cuando tu canal se interrumpe de golpe en medio de una sesión? ¿Hay algo en el cuerpo que cambia antes de que notes el corte? Porque el cuerpo registra esas variaciones de frecuencia antes de que la mente las nombre. Y aprender esa señal corporal es parte de lo que convierte a una práctica intuitiva en una práctica con estructura. Lo que importa no es si el corte ocurrió o no ocurrió. Lo que importa es saber leerlo cuando pasa. Y saber cuándo pasa no es el canal que falla, es el canal que te cuida. También está el silencio informativo. Este es el que más confunde y el que más daño hace a la confianza del canalizador. Porque se siente exactamente igual que un corte, pero no lo es. Hay momentos en una canalización espiritual en los que haces una pregunta y el ser simplemente no responde. No hay flujo, no hay imagen, no hay palabras, solo silencio. Y tu interpretación inmediata es que el canal se cortó, o peor, que tus guías no quieren responderte, que hay algo que te están ocultando, que hiciste algo mal para merecer ese silencio. Y ninguna de esas interpretaciones es correcta. Lo que está pasando es más simple y más honesto. Los seres de luz no lo saben todo. Eso es lo que la mayoría de los canalizadores sin formación formal nunca consideran, porque la idea que tenemos sobre los seres de luz es la de entidades omniscientes con acceso a toda la información del universo. Y no funciona así. Un ser de luz tiene un campo de conocimiento y cuando le preguntas algo que está fuera de ese campo, no responde. No porque no quiera, porque no tienes información para darte. Es como preguntarle a un arquitecto una receta de cocina. El arquitecto no te está ignorando, no está enojado contigo, simplemente no sabe hacer esa receta. Y si es honesto, se queda en silencio antes de inventarte algo. Los seres de luz son honestos así. Y hay algo más. A veces el silencio no es porque el ser no sepa, es porque tú todavía no estás preparado para recibir esa respuesta, no como castigo. Hay información que necesita un recipiente listo para contenerla. Y si ese recipiente todavía no está formado, la información espera. Puedes distinguir en tu práctica cuando el silencio es falta de información y cuando es algo que todavía no está listo o lista para escuchar. Esa pregunta no tiene una respuesta rápida, pero el solo hecho de hacértela cambia la forma en que vives esos momentos de silencio. Dejan de ser señales de fracaso y se convierten en datos, porque la conexión en esos momentos sigue activa. El canal no se cortó, solo no había nada que entregar en ese instante específico. Y esa diferencia lo dice todo. Hay algo que casi nadie te dice sobre la canalización espiritual. No se trata de tener el don, se trata de aprender a escuchar lo que ya está ahí. Porque todos tenemos esa capacidad. Lo que falta es un método seguro para desarrollarla. Por eso existe el diplomado de canalización Blur. Y en 5 meses vas a poder canalizar mensajes claros para ti y para las personas que te rodeen. Eso es exactamente lo que han logrado más de 100 alumnos, que hoy son canalizadores terapéuticos. Y la próxima generación está por comenzar, online y en vivo, con acompañamiento directo. Así que si sientes que esto es para ti, aplica desde ya, yendo al primer comentario fijado en este video. Nos vemos ahí. Y de todo lo que hemos visto hasta aquí, hay algo que atraviesa los 4 tipos de interrupción. Una suposición que casi todos los canalizadores sin formación comparten, y es esta: que el canal se puede cortar solo, sin que tú hagas nada para cerrarlo. Y en la mayoría de los casos no es así. La canalización no se interrumpe a menos que haya un cierre formal e intencional. Eso significa que lo que vives como el canal se cortó casi siempre es una de las 3 situaciones que ya vimos. El flujo de sanación que ya completó su función, la protección que operó, el silencio informativo del ser, pero la conexión como tal sigue activa. El canal no se fue, tú sigues conectado o conectada. Y eso tiene una implicación que vale la pena que te quede muy clara. Si no sabes cerrar formalmente una canalización, la conexión permanece abierta, aunque ya no estés en sesión, aunque ya hayas terminado, aunque estés haciendo otra cosa completamente diferente. El canal sigue ahí, permeable, sin estructura que lo contenga. Eso no siempre es peligroso, pero sí es desordenado. Y con el tiempo, ese desorden se acumula en el cuerpo energético del canalizador, de formas que no siempre son fáciles de poder rastrear. ¿Cuántas veces has terminado una sesión sin hacer un cierre consciente? ¿Cuántas veces dejaste de canalizar y seguiste con tu día? Lo que separa una práctica intuitiva de una práctica con estructura no es el talento, no es la intensidad de la conexión, no es cuántos años llevas haciéndolo, es saber abrir
y saber cerrar. Porque la canalización no es un grifo que se abre solo y se cierra solo. Es un puente. Y todo puente necesita a alguien que lo opere con conciencia, que sepa cuando está completo el cruce, alguien que no lo deje abierto cuando ya no hay nada que cruzar. Eso no es una habilidad mística, es formación. La diferencia entre quién la tiene y quién no se ve en el momento en que todo fluye. Se ve exactamente en los momentos que hoy no sabes leer. Y ahora quiero darte algo concreto, porque todo lo que vivimos hoy tiene sentido en teoría, pero la prueba real es cuando lo aplicas a lo que tú mismo viviste. Y por eso creé una herramienta que le llamé el intérprete de cortes de canalización espiritual, que la vas a encontrar en el primer comentario fijado de este video, completamente gratis para ti. Y funciona así. Respondes unas preguntas, qué es lo que sentiste en el cuerpo antes, durante y después del corte, y la herramienta te dice exactamente qué tipo de interrupción viviste. No en general, la tuya, con la explicación de qué ocurrió y qué hacer en ese momento específico. Incluye también una práctica de cierre consciente, con la frase que te compartí hoy, para que puedas usarla cada vez que termines una sesión, ya sea de sanación o de mensaje. Te la dejo para que la uses con la última vez que tu canalización se cortó de mente y ves si lo que te dice coincide con lo que sentiste. Eso es todo, sin técnica complicada, sin pasos que memorizar, solo unas preguntas y una lectura honesta de lo que pasó. El enlace te lo dejo ahí, en el primer comentario fijado. Y ahora bien, hay algo que este video dejó abierto, porque aprendiste a leer los cortes, a distinguir cuando el canal completó su función, cuando hubo protección, cuando el ser simplemente no tenía esa información. Pero hay una pregunta que no respondimos hoy. ¿Cómo se ve una canalización que funciona bien, desde el inicio hasta el cierre? ¿Cómo saber si lo que estás recibiendo es genuino y no tu mente llenando espacios? Esa pregunta tiene respuestas y la desarrollé en este video, para que entiendan no solo cuando el canal se corta, sino cómo se siente cuando está abierto de verdad. Nos vemos ahí.